necesitamos de estos alfileres, estos que tienen cabecita como de perla, ¿ya? Y para eso lo que vamos a hacer es dibujar un triángulo. Yo voy a hacer uno pequeño para alcanzar a terminarlo. Un triángulo en mi tela. Y lo que voy a hacer va a ser clavar así mi alfiler. Ya. Saqué mi aguja por un costado por una de las puntas del costado de mi triángulo, y lo que voy a hacer es pasar por detrás de la cabeza del alfiler mi aguja y la voy a clavar al medio. Así, entonces me va a quedar como así. Y después vuelvo a sacar mi aguja por la otra punta del triángulo y hago lo mismo pero hacia el otro lado. Lo enrollo en la cabeza del alfiler. Y acá en esta parte tengo que tener harto ojo. Tengo que ir pasando mi aguja, pero por encima de la tela, nunca clavándola. Ya la idea es que no se vaya clavando nunca la aguja por detrás y por encima de estos, digamos, de estas tres líneas que tengo acá. Ya, entonces vamos a partir con la primera vuelta. Entonces, sin clavar en ningún momento la aguja, solo pasando por detrás del hilo, pero no por detrás de la tela, así. Voy pasando por detrás de la primera puntada, por encima de la segunda. A ver, ahí. Detrás de la primera puntada, por encima de la segunda y por detrás de la tercera. Así. Ya, y voy tirando mi hilo y ajustando para que me quede bien pegadita la punta. Ya, entonces sí, de esta puntada pasamos por atrás, ahora nos corresponde pasar por encima. Entonces pasamos por encima de esta, que vendría a ser la número 3, por debajo de la segunda y por encima de la primera. Y lo tiramos. Y lo vamos ajustando para que me quede bien pegadito a la punta. Entonces, si pasamos por encima de la primera, ahora nos corresponde pasar por encima de la primera, o sea, perdón, por debajo de la primera, por encima de la segunda y por encima de la tercera. Así. Y después la aguja por encima, por abajo y por encima de nuevo. Así. Y es como ir tejiendo. Entonces pasamos por encima, ahora pasamos por debajo, encima, debajo, así. Y cada vez se nos va a ir haciendo más fácil. ¿Ya? Entonces es como tejer un canasto. ¿Ven? Así. Y tenemos que seguir haciendo eso, después por encima, por debajo, por encima, hasta que lleguemos a la base del triángulo. Ya, voy a avanzar para que lo vean. Bueno, de acá ya terminé la última corrida y lo que hago ahora es pasar mi aguja hacia atrás nomás para cerrar. Ya, me va a quedar, completé mi triángulo. Y aquí está la magia, ¿ya? Se supone que yo lo cierro. Yo lo voy a cerrar después, pero esto es para mostrarles la magia. Entonces lo que hago yo es que como en ningún momento yo pasé mi aguja por debajo de la tela, solo hice este tejido por encima. Y lo que hizo el alfiler fue afirmar este tejido para que no se me desarmara. Entonces yo tengo que sacar el alfiler con mucho cuidado y me va a quedar así, como una lengüita. Esto es muy bonito, sirve para hacer, por ejemplo, pétalos o un bordado 3D, orejitas de gatitos he visto. Este punto se llama punto picot o punto
lengüeta también. O tejido al aire, pero esa es toda la magia, ¿viste? Entonces, dependiendo del porte del que yo haga mi triángulo, va a ser el porte de mi tejido. Eso es.